Salir del estadio Morelos, donde juega el Morelia, fue el vocalista del grupo Sergio Gómez. Esa tarde lo encontraron, estaba muerto. No tenemos la vida comprada. Dios te dice cuándo te llama y ese día hasta en tu propia casa puedes quedar. ¿Cuántos de los que están viendo este video vivieron lo que se ha denominado como uno de los sexenios más tétricos de la historia de México? Una época marcada por una ola de violencia que sumió al país en momentos de terrible angustia. El hombre que estás viendo en pantalla se dice que fue el responsable de uno de los hechos más atroces ocurridos en la música mexicana, la desvivisión tan gráfica y perturbadora de Sergio Gómez, vocalista de Capaz de la Sierra, que fue encontrado a orillas de una carretera en Michoacán. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche? Hoy te contaremos una historia que involucra a Sergio Gómez y a uno de los líderes criminales más violentos que ha visto este país, Nazario El Chayo Moreno, quien dejó su marca de violencia en las últimas horas de Gómez. Comenzamos contándote cómo fue aquella misteriosa última presentación de Capaz de la Sierra. Su éxito era innegable. Cada lugar en el que se presentaban terminaba abarrotado, con miles de fans coreando sus éxitos. Pero aquella noche era diferente. No era un concierto más. Era especial, porque Sergio Gómez volvía a casa. Morelia, Michoacán, lo vio crecer y ahora regresaba convertido en una estrella. Para él, cantar ante su gente tenía un significado profundo, una sensación de orgullo y nostalgia que lo hacía aún más especial. Sin embargo, lo que debía ser una celebración pronto se convirtió en un presentimiento oscuro. Antes del evento, de manera anónima, la agrupación recibió un mensaje escalofriante. No se presenten en el Estadio Morelos. Si lo hacen, sufrirán las consecuencias. La advertencia fue inquietante. No tenía sentido. Capaz de la Sierra no era un grupo polémico, ni un nombre ligado a la violencia. No interpretaban narcocorridos. No cantaban sobre capos ni sobre enfrentamientos, como en el caso de Valentín Elizalde, cuya muerte quedó envuelta en un halo de especulación por su música. No, Capaz era distinto. Su repertorio estaba lleno de amor, desamor y nostalgia. Entonces, ¿por qué alguien querría impedirles cantar? Lamentamos mucho lo que le pasó al señor Valentín Elizalde, porque el que nada debe, nada teme, ¿no? Capaz de la Sierra, te vuelvo y te repito, es un grupo que afortunadamente no es conflictivo para nada. Los miembros del grupo comentaron el mensaje entre ellos, pero decidieron restarle importancia. Al final del día, eran músicos, no delincuentes. ¿Qué podría salir mal? Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. Una semana antes de la presentación sucedió algo que hizo temblar a todos los integrantes. A los de Capaz de la Sierra justo antes de iniciar un concierto. En su camerino, les leyeron las cartas y miren lo que a uno de sus integrantes le salió. La carta de la muerte. Entre bromas y risas, alguien propuso leerles las cartas del tarot. Era solo un juego, algo inofensivo, hasta que las cartas empezaron a revelarse. Las sonrisas se desvanecieron cuando, en medio de la lectura, apareció una carta que ninguno quería ver: la muerte. El ambiente se tornó frío. Nadie dijo nada. Todos se miraron entre sí, esperando que alguien hiciera una broma para romper la tensión. El peso de aquella revelación cayó sobre la habitación como una losa. A algunos les pareció una coincidencia. Otros, en silencio, sintieron que algo no estaba bien. Pero para ese momento, el destino ya estaba escrito, y Sergio Gómez estaba a solo unos días de enfrentarlo. Desde el viernes, aquí en Tlalnepantla, él estaba muy nervioso y jamás me había sentido así. ¿Qué me pasa? Le digo, no te preocupes, es el ánimo. Llegada la madrugada del 1 de diciembre de 2007, el Estadio Morelos vibraba con un ambiente de euforia total. La presentación fue un éxito rotundo. La multitud, entregada, coreaba cada canción, llenando el aire con una energía indescriptible. Capaz de la Sierra encendía el escenario con temas como La Vecinita y Si tú te fueras de mí, mientras Sergio Gómez irradiaba seguridad y entusiasmo. No mostraba miedo, no titubeaba. A pesar de las advertencias, él se sentía en casa, en su tierra, con su gente. Pero lo que nadie sabía era que el acecho ya había comenzado. El concierto transcurrió como cualquier otro, con la pasión que los caracterizaba. Pero entonces, en los últimos momentos, Sergio tomó el micrófono para cantar una de sus canciones más emblemáticas, Volveré. Su voz se escuchó fuerte, vibrante, pero en el fondo, la letra parecía una premonición. Un año no es un siglo y yo... ¡Vámonos! Las luces del escenario lo iluminaban mientras el público coreaba con él.
sin saber que esa sería la última vez. Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. El eco de su voz flotaba en el aire, pero el destino ya estaba escrito. Esa noche, con cada verso, con cada acorde, Sergio Gómez, sin saberlo, le decía adiós a su público, y con su voz cerraba para siempre un capítulo dentro de la historia de la música. Al concluir el evento, la emoción del público todavía retumbaba en el aire, pero para los músicos de Capaz de la Sierra, la euforia comenzaba a desvanecerse. De inmediato se apresuraron a abordar 2 camionetas. Una de ellas transportaría al resto de los músicos, mientras que en la otra se trasladaría Sergio Gómez, acompañado por sujetos misteriosos. Estos individuos no pudieron ser identificados por los músicos. Nadie sabía quiénes eran ni cómo se habían acercado a Sergio. Iban a Puerto Vallarta, sobre las salidas a Naranja. ¿Se localizaba con otras personas de ese grupo? Pues ellos dicen que ignoran con quién lo acompañaba. Se decía que estos hombres se habían acercado a él al final del concierto, como sombras que se deslizaban entre la multitud, con un objetivo claro. La caravana de vehículos comenzó su marcha, con destino a Puerto Vallarta, Jalisco, donde tendría lugar la siguiente presentación de la agrupación. Un camino que, sin saberlo, llevaría a Sergio Gómez hacia un destino macabro. Mientras las camionetas avanzaban por la carretera, el futuro ya estaba sellado, y la tragedia se estaba gestando en la oscuridad de la noche. Un comando descendió rápidamente, rodeando el vehículo. Sin mediar palabra, raptaron a todos los ocupantes. Sergio Gómez, los misteriosos hombres que lo acompañaban y 2 de sus trabajadores más cercanos. Kilómetros más adelante, los 2 trabajadores fueron liberados sin mayores explicaciones. Pero el destino de Sergio y de los hombres misteriosos era incierto. Es a partir de este punto que comienzan las especulaciones y los enigmas sobre lo ocurrido aquella noche. ¿Por qué las personas liberadas nunca hablaron? Muy seguramente debido al temor que podría generar alguna declaración y las posibles repercusiones que ello conllevaría. El 2 de diciembre, la incertidumbre sobre el paradero de Sergio Gómez alcanzaba niveles insoportables. Familiares y amigos comenzaron a recibir llamadas, pero no había noticias. La posibilidad de un secuestro parecía inminente, y todos esperaban alguna señal, alguna llamada que pidiera un rescate. Pero las horas pasaban, y el teléfono permanecía en silencio. La ansiedad crecía, pero la respuesta no llegaba. La desaparición de Sergio Gómez no solo quedaba en un misterio, sino que sumía a todos en un abismo de angustia e incertidumbre que nunca imaginaban. Finalmente, la triste e impactante noticia de la aparición del cuerpo sin vida de Sergio Gómez llenaría los principales titulares del país. Lunes, alrededor de las 15 horas, un cuerpo fue encontrado con golpes y huellas de tortura. Estaba cerca de la carretera entre Morelia y Chiquimitío, municipio de Tarímbaro. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Apenas un año antes, habíamos perdido al Gallo de Oro, y ahora, consecutivamente, se nos escapaba otro gran cantante. Pero lo más impactante no fue solo la noticia de su muerte. Lo más escalofriante fue la forma en que encontraron a Sergio. Su cuerpo presentaba evidentes y gráficas huellas de tortura, algo completamente inaudito para la música mexicana. La brutalidad de los hechos dejó al país en estado de shock, helado ante la magnitud de lo sucedido. La conmoción fue tal que las palabras no alcanzaban a describir el horror que sentían todos los que seguían la trayectoria del cantante. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Es aquí donde entra en escena el personaje del que te hablamos al principio, Nazario El Chayo Moreno, un líder criminal que, según muchas teorías, tendría un vínculo directo con este trágico desenlace. Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, fue un cantante mexicano y líder espiritual de la familia michoacana y posteriormente de los Caballeros Templarios, quienes en ese entonces dominaban dicha zona. A diferencia de otros líderes criminales, El Chayo intentó dotar a su organización de una fachada religiosa, promoviendo valores familiares y prohibiendo el consumo de sustancias entre sus miembros. Sin embargo, esta imagen contrasta con la brutalidad de sus acciones. Su grupo fue responsable de múltiples actos violentos, incluyendo desvivisiones, torturas y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. La violencia extrema empleada por El Chayo dejó una marca indeleble en la historia del crimen en México. Se dice que El Chayo fue quien ordenó los atroces hechos ocurridos con Sergio Gómez, según expedientes de la Procuraduría General de la República. 2 en ese entonces formaban parte de la familia michoacana. Han declarado ante la Siedo que el encargado de acabar con el cantante fue Arnoldo Rueda, alias La Minsa, operador de la organización, quien fue detenido el 11 de julio de 2009 en Michoacán. Los convertidos en colaboradores de la PGR mencionaron que la ejecución de Sergio Gómez fue a petición directa de El Chayo. Aunque no ofrecieron detalles sobre el motivo, la brutalidad de los hechos
dejó pocas dudas. El estado en el que fue encontrado el cuerpo del cantante, con sus partes íntimas completamente brutalizadas, indicaba que detrás de este crimen había algo más personal y macabro. Aunque no se puede confirmar con certeza, una de las teorías más comentadas sugiere que el crimen estuvo relacionado con celos o líos amorosos, ya que la carisma y personalidad de Sergio lo convertían en el blanco de miles de enamoradas, entre las cuales se especula que podría haber una mujer prohibida involucrada en la trama. Especulaciones aseguran que esta mujer podría haber sido un amor imposible, prohibido o incluso una amante clandestina que generó celos en el entorno de Moreno. Este conflicto amoroso, aunque nunca confirmado oficialmente, podría haber sido el detonante de la decisión fatal que selló el destino del cantante. La brutalidad con la que Sergio fue encontrado podría indicar además que su muerte no fue solo una cuestión de venganza, sino también una forma de mandar un mensaje. La humillación del cuerpo de la víctima es algo que los líderes criminales suelen utilizar para imponer el miedo y el control. Y parece que, en este caso, la forma en la que acabaron con Sergio estuvo cargada de un fuerte componente personal. Lo cierto es que la muerte de Sergio Gómez sigue siendo un misterio lleno de sombras, especulaciones y teorías que nunca podrán esclarecer por completo las verdaderas razones detrás de su brutal asesinato. La intervención de El Chayo, el líder de la familia michoacana, y los oscuros detalles sobre una posible mujer prohibida siguen siendo una de las piezas más intrigantes de esta historia. El destino de Sergio fue sellado por fuerzas mucho más grandes que él, en un contexto de violencia y corrupción que marcó una de las épocas más oscuras del crimen organizado en México. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que el asesinato de Sergio Gómez estuvo realmente relacionado con celos o había algo más detrás de esa tragedia? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.